Ya, chiquillos. Muchas veces se comete, cuando uno trabaja con el concepto de riesgo, ver como que todos los riesgos son iguales, o como que un riesgo de incendio se va a trabajar después su control como si fuera lo mismo para todos los tipos de fuego, o como una exposición a ruido, vibraciones de temperatura. Entonces, muchas veces hay que como hacerse la pregunta de realmente tiene el mismo origen, ¿ya? Y cuando uno empieza a ver esto, o esa respuesta, no tiene el mismo origen o no se manifiestan de la misma forma. Bueno, tenemos una asignatura que se llama Emergencia y Control de Incendios, y vamos a darnos cuenta que los incendios tienen prácticamente 5 orígenes distintos. Las quemaduras pueden ser, por ejemplo, química, eléctrica, por frío o por fricción, por ejemplo. Entonces, muchas veces uno se pregunta, ok, tenemos un riesgo y tenemos una consecuencia, y esas consecuencias del riesgo, ¿cómo se manifiestan o cómo se originan? Y eso siempre hay que diferenciarlo claramente, ¿ya? Incluso más con el frío, por ejemplo, no es lo mismo una exposición a frío, pero por el clima, que una exposición a frío por estar en un congelador, por ejemplo, trabajando una cantidad de minutos, o en lugares que implique frío, ¿ya? Ahí tenemos diferencias notorias. Y ahí también vamos a tener quizás una similitud en cuanto a considerar los tiempos de exposición, pero también alguna diferencia con las medidas de control. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro. Hay riesgos que van a existir en todos los rubros de actividad económica, pero cómo se origina este riesgo o cómo nace es la diferencia, ¿ya? Para poder tomarlo bien en cuenta. Así que para no cometer el error muchas veces de tomar como que todos los riesgos son iguales y en la práctica no es así, ¿ya? Ahora, nosotros sabemos cada vez que el riesgo nace cuando yo interactúo con el peligro, o quizás con algún elemento o característica del peligro. Por eso siempre les invito a que cuando estemos haciendo las evaluaciones de riesgo, tanto en la ST como en la misma parte del procedimiento, o más adelante cuando ya empecemos a trabajar con las matrices, se van a dar cuenta que yo debo definir claramente la componente gema, para así tener claro todos los peligros, y viendo los riesgos y los controles. ¿Ya? Nunca olvides que el control también va a funcionar sobre este parámetro y va a estar también dado la función de mi evaluación de riesgos, para poder también diferenciarlos así. Entonces tenemos los mecánicos, que son básicamente los que se derivan del uso de herramientas, equipos y objetos que pueden ocasionar accidentes. ¿Ya? O sea, si yo veo mi gema por una actividad y tengo equipo y herramientas, ok, independientemente si son manuales o eléctricas, ya tengo un peligro en sí, que el trabajador cuando interactúa con ellos va a ser mediante los distintos riesgos, como los golpeados por, contra, proyección de partículas, ¿ya? Entre otros elementos. También tenemos los físicos, los que dependen de las propiedades físicas de los cuerpos, como por ejemplo la iluminación, la radiación, la temperatura, el ruido y otros tantos que pueden afectar la integridad física de los trabajadores. Estos de acá, chiquillos, muchas veces, chiquillas en este caso, las mujeres trabajan muy bien, son básicamente los que de una forma u otra yo puedo evaluar mediante la higiene industrial, ¿ya? Los de acá arriba, básicamente, uno los va a evaluar con la seguridad industrial. Ahora, independiente de que estos se evalúen con higiene, las condiciones de iluminación, o si la iluminación es deficiente, eso va a generar un peligro y que puede ocasionar distintos riesgos, como las caídas, ¿ya? Caídas al mismo distinto nivel o caídas a desnivel, o por ejemplo, golpeados contra un equipo con estructura, ¿ya? Para poder también diferenciar, o sea, un parámetro que no esté controlado, independiente que sea un agente físico-químico-biológico, me puede de una forma u otra ocasionar un accidente para las personas, ¿no? O también están manifestándose mediante distintos riesgos, para poder considerar esa perspectiva. Tenemos los químicos y los locativos. Los químicos básicamente es por el uso de los productos químicos, ya que podemos tomar en cuenta. Y también lo otro es el contacto. Una cosa es el contacto y la inhalación y la ingesta. Los productos químicos siempre tú tienes que pensar si entra en contacto directo con mi piel, o yo lo puedo inhalar, o producto de algo ingresa y se mantiene en mi boca, y cuando yo estoy comiendo y bebiendo algo, ingresa al cuerpo, o de manera accidental yo lo ingiero. Entonces, nunca olvidarnos que esas son las formas de interacción. Ahora, en la práctica, gran parte de las medidas de control vienen con los productos químicos, también vienen por unas buenas prácticas. No comer y beber en el puesto de trabajo si tengo sustancias peligrosas, y lo otro es el tema del uso de botellas.
Parece paradójico, pero nunca olvidarse que si tenemos, por ejemplo, una botella para bebida, es para bebida. Ya lo que hacen muchas empresas, a veces quieren hacer colocar un jabón, un desinfectante y lo colocan en envases de ese tipo. ¿Ya? Y eso puede llevar al error involuntario de la persona, para poder también tomarlo en cuenta. Entonces, pueden ocasionar quemaduras, intoxicaciones, lesiones sistémicas y depende del nivel de concentración de la sustancia y el tiempo de exposición de los trabajadores con esta. O sea, concentración y tiempo de exposición automáticamente implica la famosa dosis. ¿Ya? O sea, a cierta dosis vamos a tener que tener en cuenta que va a haber un daño. O sea, que la dosis es directamente proporcional al daño, se pudiese decir que es. Ahora, nunca olvidar de que las quemaduras, también cuando tienen una quemadura de tipo química, nunca que bien chiquilla, debe revisar bien automáticamente la hoja de datos de seguridad, específicamente en la sección de primeros auxilios, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Y lo otro, nunca hacer nada que no te lo permita la hoja de datos de seguridad. ¿En qué sentido? Pasa mucho. No induce el vómito. Y tú te vas a dar cuenta que la hoja de datos de seguridad lo primero que dice no inducir al vómito, porque lo más probable es que sube el lavado de estómago. Entonces, no cometer errores, ¿ya? Para poder evitar cosas. Locativos, ¿ya? Tienen que ver con las características del diseño y la construcción, el mantenimiento y el de las instalaciones y la que trabajan y que realizan sus tareas. También incluye los materiales con los que están hechos los pisos, escaleras, pasillos, mobiliarios, entre otros. Muchas veces vamos a tener también ciertos accidentes por características directamente de la infraestructura en que estamos trabajando nosotros. Y también muchas veces viene dado por el mal uso que se da en las instalaciones. Yo tengo claro de que tengo la Ordenanza General de Construcción y Urbanismo, o el famoso decreto 47. La Ordenanza General de Construcción y Urbanismo es clara y tajante. Me dice que yo no puedo almacenar productos químicos en subterráneos y en segundos pisos. Por lo tanto, yo debo también darme cuenta que si hago eso, voy a poder tener también riesgos asociados a un incumplimiento de una ley. Y eso también para poder tomarlo en cuenta. Lo otro importante es que muchas veces las características de la infraestructura no son muy amigables con personas en situación de discapacidad. En este caso, con una discapacidad asociada a lo que es la movilidad, o que tengo una discapacidad de desplazamiento, ¿ya? Esto de acá va a tener que también considerarse mucho a la hora de poder ver bien cómo yo evacúo a personal que, por ejemplo, utilice sillas de ruedas, o que también, por ejemplo, necesite utilizar bastones, ¿ya? Eso, chiquilla, es bien importante y a la vez es como un desafío muy importante de tomar en consideración a la hora de poder evacuar. La Ordenanza General de Construcción y Urbanismo también versa o dice que, por ejemplo, los jardines infantiles no pueden tener ciertos usos en segundos pisos, ¿ya? ¿Por qué razón motivo? Porque muchas veces los infantes necesitan tener también procedimientos específicos de evacuación. O sea, es lo mismo que evacúe un chico de 15 años versus un chico de 1 año y medio, chiquillas. No, bajo ningún punto de vista, Daniela tiene toda la razón. Razón motivo, porque un niño pequeño es dependiente y un niño adulto, o ya un adolescente, mejor dicho, ya tiene cierta independencia. Con algo tan sencillo como eso, uno se da cuenta que, como yo también tengo diseñado y construido mi instalación, me va a generar ciertos riesgos y me va a obligar a tener mucha precaución con las medidas de control. O sea, si yo tengo personal que requiere utilizar sillas de rueda, ¿qué debo hacer yo como lógica? Ok, si va a trabajar en las instalaciones, facilitar un primer piso, por ejemplo, para que pueda tener una evacuación adecuada. Bueno, también considera el ancho de las puertas, manillas, plataformas, entre otros elementos, ¿ya? Pero para que la persona también pueda tener una movilidad. O sea, no hay que verlo de una manera distinta. Independiente, chiquilla, de que la ley nos exija, bueno, hay un tema del 1% de los trabajadores, o ciertos parámetros que para poder tengan una discapacidad para trabajar, que en el fondo es una ley muy específica, muy nueva,
Independiente de eso, nosotros también tenemos que darnos cuenta de que la discapacidad de las personas es algo que va en aumento. De hecho, el 60% de la población mundial tiene discapacidad. O sea, yo uso lentes, porque sin lentes no veo bien. Entonces tengo una discapacidad. Y a medida que uno va avanzando en edad, estas también van en aumento y en desarrollo para todos, ¿ya? Para poder también tomarlo esa perspectiva. Entonces, los locativos me van a generar de una forma u otra una serie de riesgos, pero lo más importante también nos va a definir bien cómo hay que hacer las famosas evacuaciones, ¿ya? Bueno, vamos a ver plan de emergencia más adelante y vamos a ver también los distintos procedimientos de emergencia. A mí siempre me han hecho una pregunta y yo le respondo con ingenio. Lo que pasa es que muchas veces te hacen así, y les va a pasar, y les van a preguntar, oye, pero tengo un jardín infantil, tengo infantes, ¿cómo yo empiezo a hacer la evacuación de los infantes? Por ejemplo, niños de 6 meses hasta 2 años, ¿cómo los evacúo? ¿Puedes repetir, porfa? Ya, imaginémonos que nos toca asesorar a un jardín infantil en tema de prevención de riesgo. Y nos damos cuenta de que tienen una falencia grave en que no tienen un plan de emergencia. El plan de emergencia es el procedimiento en el cual te va a definir a ti la forma de actuar ante una emergencia. Y pone mucho énfasis en lo que es la evacuación. En el sentido de, si ocurre un siniestro, lo ideal es evacuar a la mayor cantidad de personal para que no se vea expuesto a otro tema. Por lo tanto, si yo tengo un plan de emergencia, que para los colegios del próximo semestre vamos a empezar a trabajar con el famoso PICE, que es para Integral Seguridad Escolar, que son los planes de emergencia para instituciones educativas, nos habla de la evacuación. Entonces la pregunta es, si tengo un jardín infantil con niños de 6 meses hasta 2 años, ¿cómo los evacúo? ¿Deberían poner tías a cargo de diferentes niños? ¿Ya? Entonces, o una tía le pasa 6 chiquititos y los chiquititos encima de ella van evacuando. ¿Algo así? Sí. Ya. Lo que nosotros debiésemos ver, darnos cuenta, es que el manejo de emergencia con los pequeños va a tener también diferencias, ¿ya? Bueno, no es que porque yo soy papá me quedo en este cuento, y el tema de lo que es la emergencia y los chiquititos es un tema de que se viene trabajando años, y años que vengo viendo ese tema. La emergencia con los pequeños hay que trabajarlo básicamente como juegos. O sea, si hay un temblor o algo así, llevarlo como que el lugar se enojó y tenemos que irnos del lugar. ¿Ya? Y también ver, por ejemplo, las opciones de coches con ruedas o por ejemplo, ver tipo corrales con ruedas para pues, sacarlos del recinto. ¿Ya? En ese aspecto, tratar de movilizar o facilitar de mayor forma la evacuación, entendiendo de que los chiquititos son más dependientes, ¿ya? Y tienen más temor a cosas nuevas que no conocen, ¿ya? O sea, hay varias formas de cómo trabajar con ellos, incluso hasta las clases de juegos se puede también trabajar con juegos, con los chicos. Entonces, hay varias cosas chiquillas que quiero que les vayamos trabajando en la asignatura. También es bueno poder tomarlo en cuenta. Los biológicos y los psicosociales. Bueno, los psicosociales básicamente se trabajan acá en Chile con el famoso protocolo de riesgos psicosociales, o la famosa ISTAS 21, versión breve, tiene 2 versiones, ¿ya? Ahora, lo importante de los psicosociales es que se refiere a interacción del personal en el ambiente de trabajo, las condiciones de cómo está la organización laboral y necesidades, capacidad de las personas que forman parte de esos ambientes. Lo importante es entender que si tenemos personas trabajando en un lugar, vamos a tener distintas visiones y percepción de las cosas. Bajo ese punto de vista, tenemos que nosotros como empresa hacernos cargo de cómo podemos nosotros organizar y definir estructuras para que esos ámbitos no afecten a las personas, ¿ya? Y lo otro, siempre entender el tema del respeto por las personas, ¿ya? Independiente del cargo que la persona trabaje, siempre se debe respetar, ¿ya? Eso no tiene discusión. Bueno, los biológicos, que en el contexto actual de pandemia han tenido mucha preponderancia, básicamente porque, como yo siempre he comentado, los riesgos biológicos se trabajaban mucho en unidades clínicas, en hospitales, clínicas dentales, y también en todo lo que tenga relación con temas de veterinaria y también alimentos. Eso es lo primordial que siempre se trabaja en riesgo biológico. Pero ahora con el COVID, el riesgo biológico se ha trabajado en todas partes. Y ahí tenemos distintos protocolos para ir trabajando.
Ahora, son distintos agentes orgánicos como hongos, bacterias, virus, parásitos, humas y polen, entre otros, que están presentes en ciertos climas laborales y que pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores. Ahora, lo importante de esto es que, por ejemplo, en las actividades agrícolas, hay que tener también mucho cuidado con los riesgos biológicos y también con elementos accesorios o riesgos accesorios derivados, por ejemplo, de animales, ¿ya? Más en específico, mordedura de animales, ¿ya? Que es muy normal que puedan ser mordidos por perros o por otro tipo de animal, ¿ya? Y eso es importante tomar en cuenta. Por eso es que muchas veces hay que dar las directrices de qué hacer en ciertos casos. O sea, si tenemos un trabajo que fue mordido por un perro, hay que bajarlo a un centro asistencial, ¿ya? Porque eso técnicamente va a ser un accidente de trabajo. Entonces, para poder dar las coberturas. Ahora, el trabajo también con animales, básicamente por veterinarios o manejo de ganado, implica mucho esto de acá, ¿ya? El tema también de los parásitos, ¿ya? Por eso es importante que si tenemos, por ejemplo, animales domésticos, siempre tener todo el control de vacunas de ellos, ¿ya? Específicamente las antirrábicas y las parasitarias, ¿ya? Para poder evitar la transmisión de enfermedades de los animales a los humanos, que es un tema también bien importante y que muchas veces se obvia o se toma o no se le toma el peso a esos riesgos. También tenemos de información, ¿ya? Y los meteorológicos. Bueno, los meteorológicos es con los que uno siempre va a trabajar o va a abordar desde un plan de emergencia, ¿ya? Para que tomarlo bien en cuenta. Ahora, el plan de emergencia no va a ser el mismo para un colegio que para una empresa. El plan de emergencia no es el mismo para una empresa que trabaja en borde costero que para una empresa que trabaja en alta montaña, ¿ya? El punto es que las emergencias también se van a derivar o van a nacer desde la geografía o mi ubicación geográfica. Eso tienen que tomarlo siempre en consideración, ¿ya? ¿Para qué? Para darnos cuenta de que lo principal siempre es la identificación de las posibilidades de emergencia. O sea, hasta para la emergencia empezamos con identificar, evaluar y controlar, sí, para ese ámbito también. Ahora, distintas emergencias, distintas metodologías de evaluación, ¿ya? Pero para que no nos estresemos tanto con eso en este punto, ¿ya? Pero lo importante es saber eso, que cada riesgo, de una forma u otra, va a tener su forma de poder evaluarse. Bueno, de información, cómo nosotros manejamos la información, ¿ya? Eso es importante tomar en cuenta. La privacidad, por ejemplo, de los exámenes médicos, los resultados, por ejemplo, o si un trabajador se está haciendo una investigación de accidente, por ejemplo, y empezar a hacer comentarios producto de la investigación de accidente, ciertas cosas que no corresponden. Y es importante siempre tomar eso en cuenta y poder manejarlo de una forma u otra. O sea, siempre cuando a mí me tocó hacer una investigación de accidente, lo principal era la confidencialidad y el manejo de la información. O sea, hasta que no hubiese un informe oficial, una investigación hecha, todo lo demás no se conversa ni se dice nada, ¿ya? Porque muchas veces van a haber malinterpretaciones, uno, y dos, una información dicha de mala forma, malintencionada, puede generar muchos problemas. Bueno, acá también hay riesgos que quizás no están nombrados dentro de estas categorías, que es también los distintos riesgos que se pueden ver generados por actos vandálicos, protestas, por tomas, ya artefactos explosivos. Y aquí en ese contexto, cuando hay artefactos explosivos, lo primero es evacuar, ya, o es un lugar opuesto si el artefacto explosivo está en la entrada de la instalación, para poder también darnos cuenta. El tema también de protesta, que en algunas ocasiones hay personas que están evacuando una empresa o saliendo de su zona de trabajo, hay protestas que no permiten que puedan desplazarse del lugar, para poder también tomarlo en cuenta. Hay ciertas cosas que nos van a obligar a tener que tomar medidas y precauciones para poder evitar temas mayores. Eso hay que ser bien en consideración. Bueno, el análisis de trabajo, independiente de que es algo que estamos viendo y que vamos a seguirlo reforzando con las AST, y ahora vamos a empezar a trabajarlo más con las matrices, ¿ya? Esto es lo que siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta, siempre. Ya siempre, no es otra forma distinta. Ahora, ¿dónde vamos a tener la diferencia? Es en esto, en la evaluación de riesgo. O sea, hasta este punto, del A al D es lo mismo, no tiene discusión, pero el evaluar, eso va a ser lo diferenciador.
o lo distinto uno de otro. O sea, chiquilla, en este caso tenemos chiquillas trabajando, es lo importante, ¿ya? O sea, en higiene vamos a tener distintas formas de evaluar, en químico, en biológico, en físico, en la parte de economía, en los riesgos laborales que no califican como los otros, y también en situaciones de emergencia. Vamos a tener distintas formas de evaluar, ¿ya? Entonces, esto es lo que nosotros vamos a ir trabajando, ¿ya? Y a mí me interesa que empecemos a trabajar esto. Pero vamos a dejar pendiente emergencias y economía, ¿ya? Porque eso tenemos que evaluarlo ya cuando tengamos el contenido, o sea, el próximo día. Vamos a ir trabajando varias metodologías, específicamente en la parte económica, ya que en la parte de economía tenemos, ahí también tenemos otro protocolo, que es el TEMER, el trastorno musculoesquelético extremidades superiores. Y vamos a tener que ver varias cositas para poder tomarlo en consideración. Ahora, las metodologías no son difíciles, no son imposibles, sí requiere darnos cuenta de que la evaluación en primera instancia no la vamos a poder hacer solos. La primera parte, la evaluación cualitativa. Y a la numérica va a depender del contexto. Si es para trabajos y para matrices de riesgo, de seguridad, no tanto de higiene, en eso vamos a trabajar todos, los trabajadores y supervisores que estén en la labor, ¿ya? La evaluación de riesgo hasta el cansancio, y de hecho, desde el B al E, si son de higiene, riesgo higiénico, ok, eso se ve ya a otro nivel, pero son de seguridad, participan todos, en todos estos elementos, o todas estas etapas, ¿ya? Por si acaso. O sea, independiente del análisis, esto es lo que se trabaja para matrices, para todos. Y acá viene el punto diferenciador. Bueno, la selección de trabajo, que son los criterios, ¿ya? Que a mí siempre me interesa el de acá. Razón, motivo, si tengo un accidente fatal o grave, es el primero que se evalúa, ¿ya? Y los valores de los riesgos van a ser también altos, ¿ya? Nunca olvidar aquello. Pide el trabajo en etapas sucesivas, de que es algo que hemos estado viendo, que al final llegamos todos a un consenso. El trabajo se va a dividir en las etapas que el trabajo tiene, ¿ya? Se hace un trabajo, se hace en 6 pasos, en 6 pasos. En 10 pasos, en 10 pasos. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que tener bien en cuenta. Ahora, acá hay un punto que vendría a ser el F, que quizá no está contemplado acá, que es el control de los riesgos, ¿ya? El control de los riesgos, ojo, no hay que colocarlo como un paso dentro de lo que estamos haciendo. O sea, a mí me interesa ver cuáles son los pasos para ejecutar un trabajo. Y las medidas de control es lo que tú aplicas en ese paso, ¿ya? ¿Qué es lo importante? Chiquillas, esa parte en específico, ¿se entiende, por favor? ¿Me lo pueden decir? ¿Sí o no? Que el control se aplica a la etapa en sí, esa parte chiquilla. Mi caballero, ¿me lo pueden refutar, por favor? Es que necesito ver si lo saben o no para poder verlo mañana. Ya, voy a asumir que la respuesta es no. Entonces, vamos a identificar el peligro, ya, que en este caso todos sus cuales, más o menos. Ya, vamos a trabajarlo mañana. Ya, mañana quiero que lo veamos bien eso. Ya, veamos un poco ese tema. Razón, motivo, porque cuando uno ve la AST y empieza a ver todos los pasos, tú te das cuenta que un trabajo que perfectamente se puede hacer en 6 pasos, te das cuenta que tiene 12 pasos. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa acá? Y tú empiezas a ver los pasos y te das cuenta que empiezan a meter medidas de control. Entonces, un trabajo que tiene una cantidad de pasos acotadas, de repente se ve abultado. Se ve que tiene más cosas. Entonces, eso es lo importante, de explicar aquello, ¿ya? Ahora, si el trabajo es crítico, o sea que el mínimo error ocasiona algo, el primer paso inicial es revisión de equipos,
¿ya? Para determinar bajo ese punto si para abajo se puede o no continuar, ¿ya? Pero vamos a ver casos para tomarlo bien en consideración. Yo me voy con los procedimientos de trabajo, ¿ya? A la tarde en seguridad vamos a estar trabajando en 3 tipos distintos de procedimientos de trabajo, ¿ya? Uno de manejo manual de carga, uno de equipo y uno de una actividad en sí, ¿ya? Y se van a dar cuenta que van a compartir puntos en común y elementos distintos. Lo importante de esto es que esto que está acá se debe considerar siempre, ¿ya? Y eso es lo que quiero yo que empecemos a diferenciar. Entonces, cuando identificamos los peligros, siempre tener claro, definir bien las cualidades, las características, y en base a eso yo voy a complementar bien todo mi peligro completo. Es una instancia. La otra instancia también de identificar los peligros es cuando yo hago esto, dividir el trabajo en etapas sucesivas. Cuando tú haces esto, automáticamente tú estás identificando tus pasos, ¿ya? Ah, y mi paso es una actividad y es un acto, o sea, foco, situación, acto, condición. O sea, al definir los actos, automáticamente es un peligro, ¿ya? O sea, una cosa es ver los pasos y las características técnicas. Y lo otro, reconocer los riesgos que pueden presentarse tanto para los trabajadores interactuar con los peligros. Para eso, nunca olvidarse de que vamos a utilizar una tablita, un formato, ¿ya? Ojo, ese formato es un formato libre, ¿ya? Cada empresa lo define, netamente eso, porque lo único que el Estado de Chile me define para poder trabajar con los riesgos o la evaluación es una guía metodológica del Instituto de Salud Pública, que es una guía, de hecho, déjenme ver si la tengo a mano. Esto que está acá, chiquillas y caballeros, es el único elemento o instrumento del Estado que me da como algo para esto, ¿ya? Identificar y evaluar. No está hablando de control, ojo, solamente identificar y evaluar. Que es como lo más concreto que tenemos, ¿ya? Porque, ojo, de una forma u otra te lleva a esto, ¿ya? O sea, cuando tú ves el ODI, la obligación de informar, que tú dices que tienes que tener los riesgos, informar los riesgos, pasa por esto, ¿ya? El Estado en ese aspecto lo entiende y te hace como una lógica, ¿ya? Ahora, identificación de los factores de riesgo, recuerden que los factores de riesgo o peligros es exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Y por qué es lo mismo? Porque un peligro va a generar distintos factores de riesgo cuando el trabajador interactúa con él. Hay que tomarlo de esa perspectiva. Y esto de acá, vamos a también trabajarla, vamos a ver esto igual. Lo importante es que también cuando vean esto ustedes, esto de acá en específico, es también cuando estemos trabajando en investigación de accidentes. ¿Ya? O sea, vamos a trabajar metodologías que también llevan esto, que esto es una famosa diagrama Gospini-Chicago, ¿ya? Bueno, el tema de los PEP es algo que ya hemos estado conversando. Y lo otro importante, que te define también varias cositas, para en el fondo trabajar con un lenguaje unificado y un formato. Y lo otro importante es esto, que te va a definir los distintos tipos de riesgos. Y te define, o sea, una cosa es definir el riesgo y otra cosa te define en sí el riesgo, cómo es, ¿ya? Ojo, esto igual se lo voy a subir, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta, chiquillos. O sea, el Estado se hace cargo y genera algo, ¿ya? Por si acaso. Ahora, esto no es muy distinto de lo que hemos conversado y visto en clase, ¿ya? Por si acaso, para que no piensen que estamos viendo cosas diferentes, cosas distintas. O sea, ya con que te define una etapa, que es la identificar los factores de riesgo, ver los riesgos, y después ya darle valores, ok. Ya no es muy distinto a lo que hemos visto y conversado, para que igual se queden tranquilos de que, ok, hay una forma, hay una metodología, ¿ya? Reconocemos los riesgos y los vamos a evaluar, ¿ya? Y evaluar dependiendo de qué,
dependiendo del tipo de riesgo que fuimos reconocidos, hemos reconocido, perdón, para poder tomarlo en consideración. Y nunca olvidemos del compuesto, o del compuesto, perdón, del componente gema. Es importante a considerar. Ahora, ya tenemos que empezar a trabajar la segunda parte, que es ya el reconocimiento y análisis de procesos. ¿Ya? Bueno, el análisis de procesos, chiquilla, no es nada más ni nada menos que qué cosa que ver el gema. Para una actividad, ver el gema. Y de hecho, la tarea de taller va a ir apuntada a aquello, a que ustedes tomen un proceso o una actividad que a ustedes les parezca interesante, hagan el desglose completo del gema, definan los pasos y por cada paso los riesgos. Netamente eso. ¿Ya? Para que empecemos ya a soltar la mano, en el sentido de ya reforzar el tema de ver los pasos, ver los riesgos, los peligros, pero también darle los valores, ¿ya? Que eso es lo importante, ¿ya? Y tenemos que verlo así porque ustedes tienen que capacitar al personal en eso, capacitarlo netamente en aquello. Entonces, mañana vamos a ver una actividad ya de los peligros, riesgos, ya que vamos viendo los controles también, ya para que se den cuenta que los controles no es en sí parte de los pasos, sino que trabaja en el paso en sí, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, no olvidar lo que tenemos acá, ya en los procesos de actividad y tarea. Bueno, cuando estemos trabajando en riesgo un proceso, vamos a darnos cuenta que vamos a tener 3 procesos gigantes en la empresa, o 3 macroprocesos, y por cada proceso tener un proceso en específico. Y vamos a ir trabajando en distintas cosas, ¿ya? Pero esto es lo que nosotros de una forma u otra vamos a empezar a trabajar en sí, ¿ya? Para que lo tomemos bien en cuenta. Ahora, nosotros hemos trabajado, esto lo hemos trabajado, no han sido elementos o cosas aisladas. Lo que sí no hemos trabajado es esto. Lo hemos visto muy por encima, ¿ya? Entonces, primera etapa, yo tengo que hacer esto. ¿Para qué? Cuando hago este análisis de proceso, ya voy a empezar a reconocer esto, mis riesgos, para poder tomarlo en cuenta. Entonces, los pasos que vamos a ir trabajando, recuerden que LE es el paso diferenciado, el paso que va a ser distinto dependiendo de la naturaleza o el tipo de riesgo, los criterios, la división, identificar peligro, ver cómo se comporta el gema, ¿ya? Y acá nunca olvides hacer la etapa cualitativa o definir las cualidades para esto. Es como lo que a mí me interesa, que reforcemos bien. Si no, vamos a incurrir en problemas. Bueno, reviso el gema para ver bien la identificación de mi periodo, reconocer los riesgos, reconocemos los riesgos, y acá tenemos un formato tipo. Ya, ojo, formato tipo, porque no me voy a cansar de decir eso. Yo como organización defino mis riesgos y también voy a dar los parámetros para evaluar, ¿ya? Ahora, ¿yo puedo basarme, por ejemplo, en la guía que le mostré recién? Sí, lo puedo hacer, no tengo ningún inconveniente en aquello, ¿ya? Pero vamos a ir trabajando con distintas formas o metodologías para que no nos mecanicemos, que es lo importante. Que eso es lo que comúnmente pasa, nos mecanizamos. Es como en las matemáticas, a ustedes les cambiamos un signo o un número, o un número por letra, y ya queda un escándalo en sí. Ahora bien, el evaluar, quiero que trabajemos todo este semestre, pero quiero que hagamos un caso de estudio, que es lo que tenemos acá. Acá tenemos una serie de actos y condiciones subestándar. Automáticamente. Y si yo voy a lo que me estipula o me define Frank Beer, lo primero que tengo acá no considerado es que no estamos viendo nada. O sea, estamos ejecutando la tarea. Ahora, esto de acá tiene que tener una forma correcta de hacerse, ¿ya? Y es algo más o menos como esto. O sea, que si yo tengo que hacer un trabajo en una característica que implique algo como esto, lo más adecuado es seleccionar
los elementos para poder hacerlo. ¿Ya? Y en ese caso, un elevador, independiente de que esto sea de juguete, tiene esta lógica. Ahora, ¿por qué un elevador y no esto, chiquillas? ¿Se les ocurre por qué? Para que el espacio no esté tan confinado, Ya, uno, pero por la posición igual de la persona. ya, ojo, esta posición de aquí en adelante va a ser una posición no anatómica o no natural, porque no es natural que uno esté así tocado trabajando, ¿ya? Pero lo otro, esto te da un soporte o una noción, un tema de seguridad en el que esto no caiga sobre la persona. No, No, automáticamente, ¿ya? Por lógica, nosotros vamos a tener que empezar a trabajar de esta manera. ¿Para qué motivo? Para que el vehículo quede a una altura tal que pueda llegarse o trabajarse en distintas zonas. Uno. Dos, este equipo ya viene con distintos dispositivos de seguridad. Uno, estos equipos al detectar una pérdida de presión automáticamente se bloquea. ¿Ya? O sea que el equipo no va a bajar de forma abrupta. ¿Ya? Por eso es importante esto. Ahora, si el equipo me dice máximo 3.000 kilos, yo no le voy a colocar 3.500 kilos o 4.000, porque el equipo no va a estar diseñado para esto. Ahora, el que yo utilice un equipo de manera correcta o para lo que está diseñado, en sí es como la primera medida de control que yo voy a estar trabajando. ¿Ya? Eso es lo primero. O sea, yo debo, de una forma u otra, ponerme a pensar, ¿el equipo va a soportar lo que yo tengo para trabajar? O sea, la respuesta es sí, ok, empecemos a trabajar, ¿ya? Para poder, de una forma u otra, ver bien lo que estamos haciendo y no dejarlo como de una manera dudativa, ¿ya? Para poder dejarlo bien definido. Entonces, ahora, ¿por qué yo seleccioné este trabajo en sí? Porque implica un accidente fatal o grave, porque se puede producir también maniobras de rescate. O sea, primero que todo, la consecuencia acá es fácilmente un accidente fatal o grave. Pero también es porque lo primario es que acá, si la persona queda atrapada, hay que rescatarla. Maniobra de rescate. Eso es lo primero. Recuerden que el accidente fatal o grave se puede definir como tal por 7 formas distintas. ¿Ya? Y hay 2 que no son tan comúnmente utilizadas, que es por pericia, que netamente la parte agrícola, y las labores de uso. Entonces, ok, yo seleccioné este trabajo por eso, netamente, por la consecuencia. ¿Ya? Y si yo voy al punto A, calificaría también por esto, por alto potencial de pérdida. ¿Ya? Ahora, chicas y caballeros, independiente de que esto estoy viendo como caso ejemplo, el trabajo a la tarea de taller va a ser esto. Exactamente eso, algo así, muy parecido a esto. ¿Ya? Para que lo empiecen a tomar en consideración. Entonces, la forma correcta de hacer esto es algo como esto, ¿ya? O en su efecto, un foso. ¿Ya? Como por ejemplo cuando uno va a hacer un cambio de aceite a un vehículo, tiene un foso, es similar a este. Diferencia que el foso quizá va a tener más limitaciones, pero esto es lo más correcto. Entonces, ahora tenemos que nosotros empezar como a dividir el trabajo en etapas sucesivas. ¿Para qué? Para que ya empecemos a ver cuáles son las etapas y ya empecemos a ver los riesgos por las etapas. Porque, ojo, no es lo mismo los riesgos asociados en esta etapa que en esta etapa. ¿Ya? Eso también tenemos que tomar en cuenta. Pueden haber riesgos que estén metidos en todas las etapas. O sea, hay, por ejemplo, muchas veces, si estamos haciendo un trabajo de soldadura, el riesgo de incendio está prácticamente en el 90% de los pasos que tú ejecutas o en etapas. Pero hay riesgos que no van a estar siempre en toda la etapa. ¿Ya? Y eso hay que tomarlo bien en cuenta. Bueno, en riesgo crítico, próximo semestre, ahí vamos a darnos cuenta de que hay actividades que sí o sí tenemos un riesgo el 100% del tiempo de trabajo. Entonces, vamos a dividir el trabajo en etapas sucesivas. O sea, una etapa 1, donde el vehículo se acerca acá, a lo que es el elevador. Ya en la segunda etapa,
se posa encima, ¿ya? Y coloca las ruedas en esta sección de acá, ¿ya? Y ya el conductor debe detener el vehículo y bajarse del mismo, para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, tenemos eso de esa manera, de esa forma, ya hay que empezar a ver también las otras etapas. O sea, el conductor se baja y esto ya debe empezar a elevarse, debe empezar a subir. ¿Con qué objetivo? De que ya cuando esté a una altura adecuada, pueden ingresar las personas a hacer las distintas labores o maniobras que ellos debiesen hacer. ¿Ya? Y en ese aspecto es lo que tengan que hacer. No sé, pues si tienen que hacer alguna reparación, por ejemplo, en el tubo de escape, o tienen que hacer alguna reparación en alguna sección de los ejes, etcétera. ¿Ya? Para que tengamos bien en cuenta de que vamos a tener también como que la etapa tiene directa relación a lo que estamos haciendo. Entonces, llega el vehículo, se posa encima, queda en el sistema de bloqueo acá, con las ruedas, el conductor deja el vehículo frenado, ¿ya? Y siempre posicionado en los puntos adecuados, ¿ya? Todo vehículo va a tener siempre puntos en la parte de chasis para poder ser levantado, ¿ya? Para poder también tomar esa perspectiva. Entonces, el conductor se baja y el vehículo se empieza a elevar hasta que quede en la posición adecuada de trabajo. Luego se ejecuta el trabajo, se empieza a hacer quizás lo que es la revisión de lo que se está haciendo y se empieza ya a bajar el vehículo hasta el punto que va a llegar ya a lo que es el nivel de suelo y hace retiro completo del lugar. ¿Ya? O sea, para que nosotros hubiésemos hecho un trabajo como el que está acá, ya en sí el colocar el vehículo y sacarlo implica distintos pasos, ¿ya? Para que tomemos en cuenta. Entonces, vamos a ver los distintos pasos que tenemos, ¿ya? Y básicamente acá deberían estar los pasos que vimos anteriormente ya colocados como una estructura. Ahora, si se dan cuenta, ¿cuántos pasos tengo acá? ¿Tengo 5 o tengo menos de 5? Más de 5. ¿No es cierto? Y la consulta es, ¿la reparación se puede subdividir en más pasos? ¿Cómo, profe? La reparación, dependiendo de la reparación, se puede dividir en más pasos. Sí. ¿Ya? Para que no lo perdamos en cuenta. O sea, vamos a tener también que definir eso claramente, ¿ya? Ojo, para que no incurramos en errores, que eso es lo importante a veces, ¿ya? Ahora, la reparación, dependiendo de lo que hagamos, va a tener más o menos pasos, ¿ya? Incluso es más, ustedes pueden perfectamente hacer una ST considerando solamente esto, como también lo más probable que la reparación que tenga que realizarse tenga también su propia AST, ya, porque quizás va a ser un poco más largo, más complejo. Bueno, esto de acá va a también depender del diagnóstico, ¿ya? Muchas veces quizás va a ser una inspección visual solamente, o antes de llevarlo le colocamos un escáner para que pueda indicar alguna falla y empezar a trabajar la falla de manera directa. Eso también puede suceder, pero eso va a depender realmente de cada uno de lo que estemos trabajando. Ahora, vamos a elegir nosotros uno que puede ser este, diagnóstico y reparación. ¿Ya? Podemos elegir este. Ahora, pregunta, ¿yo esto lo puedo agrupar en un solo paso, chiquillas? ¿Cómo realizar una reparación en solo un paso? O sea, miro lo que hay y automáticamente repararlo. ¿No podríamos agrupar en una sola etapa, por ejemplo? Sí se puede, pero es mejor hacerlo en varias etapas para ver actividades que tiene y las herramientas que incluye eso para evaluar bien los riesgos. Ya. Lo que tú dijiste, Javier, es súper correcto. No te voy a discutir nada de eso. Tú tienes la razón. Pero también muchas veces, si es, por ejemplo, no sé, un cambio de aceite, el diagnóstico es súper cortito.
Y ahí la reparación, que en el fondo el cambio de aceite va a ser más rápido. O sea que el que yo separe o agrupe, por ejemplo, estos dos pasos, va a depender realmente de lo que tengamos que hacer. ¿Ya? Porque quizá el diagnóstico va a implicar tener que sacar una pieza y poder verla de manera más específica, ¿ya? O quizás tener que tener una iluminación especial para tal evento. Entonces, lo de acá, si se agrupe o se separe, Javiera, va a también depender de lo complejo. Porque si tú me dices, no, que hay que, no sé, por ejemplo, cambiar un neumático o hacer rotación de neumático, el diagnóstico básicamente si el neumático está adecuado, ver por ejemplo si tiene un juego, etc. Pero esto dejémoslo que se puede agrupar o separar netamente dependiendo de lo que estemos haciendo, ¿ya? Para poder también tomarlo en consideración. Entonces, en el caso de acá, diagnóstico y reparación, ¿ya? Y es más o menos cómo serían los pasos o las actividades, netamente. O sea, la empresa hace diagnóstico y reparación y estas son las actividades que vamos a tomarlos, por ejemplo, para poder evaluar. O sea, colocar, elevar, realizar, bajar, retirar. Estos chiquillas que tienen en común uno con otro, Que son actividades. ¿no es cierto? O sea, son actos también. Y corresponden a peligros, ¿ya? Cuando tú haces la ST o divides los pasos para ya empezar a colocarle números, los riesgos después los números, de una forma u otra, esto es lo primero que nosotros hacemos. Definimos todos los actos. Ahora, el ejercicio que uno hace en la práctica, que por cada acto que tú tengas acá, ya empiezas a ver cómo se va comportando esto, cómo se va comportando el gema. Y eso es como lo interesante. Ahora, si yo me doy cuenta, por ejemplo, en este paso, ¿cuáles vendrían a ser los equipos? El equipo y el material. Netamente, por ejemplo, en este paso. ¿Oh, profe? ¿Cuáles serían acá los equipos y herramientas y materiales acá, en este contexto? El equipo sería el vehículo. ¿Ya? ¿Estás segura, Javiera? O el equipo sería el levantador. El elevador, ¿no es cierto? Este va a ¿Y ser el cómo equipo y herramienta. y cómo se tomaría el vehículo? Como material. Porque es lo que tú sobre lo que tú vas a trabajar. Con distintos equipos y herramientas. ¿Ya? Un ejemplo más concreto. Tenemos que preparar mezcla, quizás para hacer un radial. ¿Ya? En ese aspecto, ¿cuáles serían el equipo y herramienta para preparar la mezcla? Carretilla, pala, un huevito o un mezclador. Y los materiales, ripio, arena, cemento, agua. ¿Ya? Cuando tú no empiezas desde esa perspectiva, tú pregúntate, ¿sobre qué vamos a trabajar? Y sobre lo que tú vas a trabajar se va a considerar el material. Ahora, si yo lo veo así, ¿esto puede, por ejemplo, ocasionar algún accidente? Sí. Un accidente asociado al material sería, por ejemplo, que que este vehículo quedase mal puesto sobre el equipo Mal balanceado. o que no lo hubieran colocado en los puntos de apoyo. ¿Ya? Eso puede ser una causa, ¿pero por qué? Porque hubo una falla en el material, que es el vehículo, y en el equipo de herramientas, que es el elevador. Por eso es que es bien importante, cuando yo voy viendo cada etapa, irnos preguntando, oye, ¿y acá cuál es el gema? O sea, en esta sección de acá, el ambiente va a ser donde estemos trabajando. La gente, netamente, va a ser acá el conductor y las personas que acá le están indicando que vaya, que pare, que siga, etc. Porque en este aspecto la persona no va a tener una vista directa de lo que esté abajo del vehículo.
Y el equipo de herramientas va a ser netamente el elevador. ¿Ya? O sea, es importante hacer esa diferencia para no cometer errores o en ese sentido no identificar bien los componentes del gema que me van a generar distintos riesgos. ¿Ya? Verlo en perspectiva. Chiquillas, ¿se entiende? Y caballero, ¿se entiende esto? Por mi parte sí se entiende, pero igual que así como media colgada cuando me dijo que era material el auto. Entonces, se supone que el material es a ver, ¿cómo les puedo explicar? El material es que uno esté ocupando con el que esté trabajando. ¿Sí? Porque, por Ah, ejemplo, una reja, si yo estoy pintando una reja, ¿la reja tú cómo lo considerarías? como material. Ya, porque tú estás trabajando sobre la reja. Y acá estamos reparando un vehículo. O sea, estamos trabajando sobre el vehículo. Por eso yo lo considero material. Ahora, cuando el vehículo, por ejemplo, lo considero como equipo de herramienta, si yo, por ejemplo, lo estoy utilizando para trasladar carga, por ejemplo. Como cuando estás ocupando una excavadora para hacer, obviamente, una excavación, ¿no? Sí, Ah, ya. ahí va a ser herramienta o equipo. Pero si yo estoy reparando la excavadora, como estoy trabajando sobre la excavadora, esa pasa a ser mi material. ¿Ya? Ojo, si tú te das cuenta, Javiera, los peligros va a depender del contexto en que estemos trabajando, Sí, ¿no es cierto? depende de la actividad que esté haciendo uno. Y el material y Exactamente. todo eso, el ambiente, todo eso. Ya. O sea, vamos a tener que darnos cuenta que nuestro peligro y riesgo, de una forma u otra, va a depender de cómo yo esté analizando cada vez el componente del gema para estas cositas. O sea, es importante. Incluso es más, si yo estoy ejecutando esto, estoy cometiendo un acto. Por ejemplo, el colocar esto acá es un acto que yo estoy cometiendo, pero esta persona está viendo una situación que está ocurriendo. Entonces, muchas veces el peligro va a tener también esas componentes o esas definiciones de considerar bien. Entonces, por eso les digo, o sea, es importante colocarlos en todos los casos. Entonces, yo ya tomo y verifico cada paso, que en este caso sea el diagnóstico de reparación. Lo puedo tomar así, justamente como todos los pasos, ¿ya? Para poder verlo bien. Ahora, ya viene después la pregunta más concreta. Ya. Por cada paso, identifico el gema. Ahora, voy a un caso distinto. Acá, yo sé que el material va a ser el vehículo. Equipo y herramienta va a ser el elevador, ¿ya? Pero, pero, pero también, ¿ya? Vamos a tener equipo y herramientas que van a ser los que se estén ejecutando y trabajando para hacer la reparación. Quizá acaba de tener más gente expuesta. No, ya no tengo al conductor como operador. O sea, no tengo conductor como gente, porque ya no está acá, sino que va a tener las personas que están realizando el trabajo. Entonces, en este sentido, el GEMA también va a ir variando, porque incluso el ambiente no va a ser el taller, el ambiente va a ser estar bajo el vehículo. ¿Ya? Por eso es importante empezar a ver esos detallitos, que en el fondo después va a hacer que mi evaluación de riesgo, o cuando yo defino mis pasos y mis riesgos, va a ser más acotado, va a ser más específico. Chiquillos, ¿se entiende esto? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Qué Pregunten. pasa si ya se supone que ya llega el conductor, ya estaría una persona, más las dos personas serían tres, pero ya al que se vaya el conductor, ¿lo tomarían como dos o lo dejarían tres personas para el gema? En dos. En dos nomás. En dos nombres. Sí. Pero, Oiga, profe, gracias. mira, Javier, pero mira, Javier, por poner un ejemplo, yo hago mi ST y divido todos los pasos, pero me doy cuenta que al observar bien, acá no tengo dos personas, tengo tres personas. Se me agregó una persona extra. Por lo tanto, ¿qué pasa con eso? Hay que cambiarlo, hay que hacerlo de nuevo. Sí, Sí, no tiene discusión. O sea, si por cada etapa
yo voy viendo que va cambiando alguna condición del equipo de herramientas o de la gente o del ambiente, automáticamente cambia. Ya no va a tener discusión alguna. Se lo digo así, chiquillos, porque se tiende muchas veces a cometer ese error. O sea, ya, a ti te toca trabajar en esta misma empresa y te toca ir a hacer revisión de los documentos de trabajo. Y uno sería la ST para esto. Y resulta que la ST de la reparación en sí dice que trabajan 2 personas y veo 3. Automáticamente, ¿qué hace uno? Para ese trabajo, le informa al supervisor que hubo un cambio en la actividad, por lo tanto, la evaluación que tú hiciste para ese momento tiene que rehacerse, porque hubo un cambio. ¿Ya? Eso es lo importante. Muchas veces se comete el error de que uno hace esta pega una sola vez y después va teniendo distintos cambios. Y eso no se considera, y sí hay que considerarlo. ¿Ya? Entonces, por cada una de estas etapas, veo el gema, cómo está comportando, me doy cuenta que el gema lo más probable es que va disparando, va a ir diferenciándose de un punto a otro. Luego, voy reconociendo los riesgos, con los pasos identificados, identificando los peligros, procedemos a reconocer los riesgos para cada una de las actividades para proceder a realizar la famosa evaluación. O sea, que por ejemplo, para bajar el vehículo, veo cuáles serían los riesgos, en este caso. Pero, lo vemos de esta manera, lo vemos con un patrón o con una referencia. Y es que ese es el punto, o sea, si yo voy a reconocer los riesgos, primero que todo debo definir cuáles son los riesgos que a mí me aplican, que a mí como empresa me aplican. Acá al realizar reparación, de una forma u otra, podemos tener estos riesgos. Bueno, yo lo marqué con rojo, netamente para hacerlo un poco más distinto, más visual. Pero es la forma en cómo uno tiene que empezar a hacerlo. Entonces, mañana vamos a hacer un caso práctico de esto. ¿Ya? Un caso cortito, como lo que hicimos la vez anterior, pero un poco diferente. Y en ese momento vamos a definir los pasos, vamos a tomar un paso en específico y vamos a ver los riesgos para poder avanzar con la materia chiquita. ¿Ya? Entonces, dándole continuación a esto, vamos a seguir viendo lo que es la evaluación, la unidad 2. Ya que recuerden que la evaluación 1 van a entrar ambas unidades, 1 y 2, ya, para poder tomarlo en cuenta. Entonces, la unidad 2, chiquillos, identificación de proceso, análisis histórico y accidente potencial, probabilidad y consecuencia, y el famoso valor esperado de pérdida, o el famoso VEP, ¿ya? Ahora, estos chiquillos, la unidad 2 se llama evaluación cuantitativa para seguridad, o sea, ya vamos a empezar a trabajar con darle valores numéricos, ¿ya? Estos chiquillos nunca, aunque se los diga a modo taladro, nosotros capacitamos al personal en hacer la evaluación, pero el que hace la evaluación en sí es todo el personal a cargo de la labor, ¿ya? Lo importante de esta evaluación es que esto debe ser firmado por el supervisor a cargo. Experto en prevención, yo o ustedes, ¿puedo firmar una ST para dar la autorización a un trabajo? La respuesta es no. Sí, yo puedo colocar mi firma en el que revisé la ST. ¿Ya? Se los digo porque me tocó un par de veces trabajadores que me decían, fírmame la ST para hacer el trabajo. No te la puedo firmar porque yo no soy tu supervisor de trabajos. Por lo tanto, yo no me puedo hacer cargo de la ejecución de un trabajo. Sí me puedo hacer cargo de revisar que tú estés ejecutando los controles. Ya. Es que tener claro esos límites chiquitos para que los trabajadores no se sobrepasen a veces. Ya, ojo, hay trabajadores que es un placer trabajar con ellos, son muy obedientes, e incluso es más, te proponen cambios en los procesos. Me tocó incluso con soldadores muchas veces de que yo le iba a hacer observaciones, veía el procedimiento y resulta que ellos tenían cambios en sus trabajos. Y anotaba los cambios, los conversaba con ellos y llegábamos después a modificar el procedimiento de trabajo. ¿Ya? O sea,
Cuando un trabajador hace eso, es muchas veces porque el procedimiento quizás no se hizo de acuerdo, no se hizo muy acorde a lo que se estaba haciendo, o no se consideraron muchos parámetros. Y el trabajador puede hacer eso, puede modificar procesos. Sin embargo, si tú te das cuenta que lo que el trabajador modifica le puede ocasionar un daño a él, hay que corregir eso. Pero si lo que hace el trabajador puede generar un beneficio, ok, hagamos, trabajemos. ¿Ya? No, nunca hay que olvidar aquello. Lo que sí es importante es ver esto de acá, análisis histórico y accidente potencial. ¿Ya? O sea, muchas veces, si yo sé que en mi trabajo puedo causar un accidente fatal o grave, independiente del fatal en sus 3 causales, o el grave en sus 7 causales, o los 7 tipos, eso es lo primero para hacer mi evaluación de riesgo, siempre. No hay que darle vuelta. Ahora, en higiene, si lo que yo estoy haciendo me puede revertir de una forma u otra o generar una enfermedad profesional, es lo primero que evaluamos. Ya eso no tiene que tener discusiones. Y acá hay que ser bien tajante en eso, chiquillos. Tienen que tomarlo bien así, porque de una forma u otra, eh, de una forma u otra, porque si yo no lo hago, después, ¿cómo justifico el que tenemos que hacer eso? ¿Ya? ¿Cómo justifico? O lo más simple es, oye, ¿por qué tenemos que hacer esto? ¿Por qué tenemos que hacer una evaluación de esto? ¿Ya? Tú explicas eso. Mire, este trabajo, si no se toman las medidas de control necesarias, puede ocasionar un accidente fatal o grave. En vista de aquello, es necesario que se haga una evaluación completa del trabajo para definir los controles y así puede disminuir la probabilidad o la consecuencia en el caso de la ocurrencia de un accidente. Eso es la respuesta más lógica. Incluso es más, si te siguen preguntando por qué hay que hacer esto, en la práctica para dar cumplimiento al artículo tanto del 594 y al artículo tanto del Código de Trabajo. Y en virtud de que la Ley de Trabajo, a mí me faculta en asesorar a usted en control de riesgos. ¿Ya? Eso tienen que darlo bien claro, chiquillos, porque muchas veces las empresas tienen ese desconocimiento del por qué hacemos dichas actividades. Y así nos evitamos y ahorramos malentendidos y problemas, ¿ya? Para poder también tomarlo bajo ese punto de vista. O sea, hay que verlo así, ¿ya? Nunca verlo aquello. Entonces, el análisis histórico muchas veces también va a ir respondiendo a preguntarnos, oye, ¿y qué ha pasado antes acá? ¿Hemos tenido algún accidente de trabajo, algún incidente? Y, oye, esta se ha repetido todas estas veces, ¿y por qué no hemos hecho algo por eso? ¿Ya? O sea, si un accidente se ocasionó quizás porque la ST o la evaluación de riesgos se hizo mal, ojo, tenéis que volver a hacerla y buscar por qué realmente se está haciendo aquello mal. O sea, bueno, eso vamos a trabajar en la unidad 4, ¿ya? Pero para ir adelantando un poquito aquello, en ver bien eso. Bueno, probabilidad y consecuencia, nunca hay que olvidarse de que nosotros vamos a definir esto como organización, como empresa. ¿Yo puedo utilizar la guía de referencia que les mostré del ISP? Lo puedo hacer, no hay inconveniente en hacerlo, ¿ya? Pero yo también tengo que definirlo. O sea, yo puedo hacer un procedimiento en el cual defina que la identificación de peligro y evaluación de riesgo se va a hacer mediante un procedimiento, lo puedo hacer sin ningún problema, ¿ya? Ojo, es importante hacerlo. Ahora, cuando nosotros hablamos de esto, es en el fondo hacer las famosas matrices, que es como lo que de una forma a mí me lleva a aquello. Y para eso, de una forma u otra, tenemos que tener algo bien claro. Y vamos a empezar a trabajar nosotros eso en la unidad 2 de en la unidad 2, chiquillos, de la asignatura en sí, ¿ya? Y para eso quiero mostrarles una cosita antes que me olvide.
Como organización, chiquillo, lo primero que nosotros tenemos que tener bien formulado y estructurado es esto, un procedimiento. Y dicen, fíjense lo que dice acá, procedimiento de identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control. O sea, cuando yo empiezo a hablar de mi P, mi probabilidad, mi consecuencia, lo primero que debo hacer como empresa es esto, hacer mi procedimiento y dejarlo bien claro y conciso. O sea, de una forma u otra, todo lo que nosotros hagamos o estructuremos tiene que hacerse bajo una lógica, bajo una forma de hacerse. ¿Ya? Para que lo tengo bien claro, chiquillos. O sea, esto no nace por un tema de capricho. No, nace porque yo debo empezar a dejar todo claro. Y eso incluso implica esto, de que tenga que también tener definida mi matriz para yo poder hacer mi trabajo. Entonces, lo importante es esto, que vamos a empezar a trabajar con cosas así, chiquillos. Ya, ojo, el procedimiento que yo les mostré y esto que les estoy mostrando han sido adecuaciones que yo he hecho para cuando ejercía como experto en prevención. Ya, o sea, no vamos a trabajar con documentos que no utilizan. Vamos a trabajar conformamente con documentos reales para poder tomarlo en cuenta. Entonces, eso es lo importante de acá, chiquillos, de que démonos cuenta que cuando ya empezamos a definir esto, vamos a trabajarlo con un procedimiento, ¿ya? Ahora, los procedimientos, esas cosillas, los vamos a empezar a trabajar ahora ya en la unidad 2 de seguridad industrial, ya que la unidad 2 y 3 se va a hablar en la segunda prueba, para poder tomarlo en cuenta, ¿ya? Entonces, chiquillos, bueno, lo mismo de recién, unidades y elementos funcionales, dividir, dejar esto bien clarificado, ¿ya? Y lo importante es esto, los famosos o el análisis estadístico de seguridad, ¿ya? Vamos a hacer con esto para ya irlo trabajando en estos días. Lo importante muchas veces es preguntarnos, oye, ¿y por qué tenemos que hacer trabajos? ¿Y por qué tenemos que hacer evaluaciones? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto? No es como con los niños que empiezan en edad de los por qué, ¿ya? De hecho, cuando uno hace investigación de accidente, el por qué pasó esto, oye, y por qué esto fue así, y por qué esto, y por qué esto, y por qué esto, los 5 por qué, es como la primera forma de empezar a ver qué sucedió en un accidente, ¿ya? Es lo mismo. Tiene un contexto distinto. Ahora, siempre vamos a tener horas del día en las que ocurren más accidentes. Si ustedes se van dando cuenta, a la hora que vamos entrando y se están ejecutando labores, después del almuerzo y antes de salir. O sea, siempre, antes de irnos a la casa, y luego acá, como estamos viendo la casa, en este caso los accidentes de trayecto, van a ser como las horas en que más tenemos accidentabilidad. Entonces, la primera pregunta que uno se hace como experto en prevención, oye, ¿y qué trabajo hacemos nosotros en estas horas? Primero, cuando uno hace eso, es como para que lo empecemos como a ver de esa manera. O sea, yo ya sé que a estas horas voy a tener que empezar a fijarme en lo que hacemos para hacer las respectivas evaluaciones de riesgo, ¿ya? Para que lo tomemos en cuenta. Se lo digo por experiencia. Ya muchas veces cuando yo partí trabajando en una empresa, me daba cuenta de que esto era las horas en que más se ejecutaban trabajos. Eso es lo importante pensar a veces. Y lo otro es también preguntarnos en qué fechas del mes también se hacen trabajos críticos. O sea, una cosa es el día y otra cosa son las fechas, ¿ya? Hay fechas del mes que son más recurrentes en hacer ciertas actividades. Lo otro, cuáles son también las zonas del cuerpo más lesionadas o más afectadas por un accidente. Y si nos damos cuenta, manos y brazos. Por lógica, si tengo cualquier tipo de trabajo que tenga esta componente, automáticamente va a ser candidato a hacer evaluación de riesgo, ¿ya? Lo importante es recordar y nunca olvidar que en el 60% de los accidentes se involucran las manos, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Y los tipos de accidentes.
Por ejemplo, acá GP es golpeado por o contra, objeto material. S, sobreesfuerzo por exceso o momento brusco. O sea, si me doy cuenta, estos son los que tienen lo más, bueno, otros, que es lo que puede tener otra calificación. Pero estos dos hay que hacerse también esa pregunta. Oye, ¿en qué trabajo tengo estos dos tipos de accidentes más desarrollados? ¿En qué tipo de trabajo? Cuando uno ve esa perspectiva, uno dice, ah, ok, tengo sobreesfuerzo por peso excesivo, movimiento brusco, uno se empieza a hacer esa pregunta. Y si tengo, por ejemplo, lo que es manejo manual de materiales, ¿y tendré procedimiento para eso? Si, por ejemplo, tengo golpeado por o contra objeto, me pregunto, oye, ¿qué trabajos tengo ese tipo de accidente? ¿O en qué trabajo se puede generar ese accidente? Y automáticamente ese trabajo también va a ser para nosotros, cambiando automáticamente a hacer la distinta evaluación de riesgo. O sea, en el fondo uno ya empieza como a justificar por qué hay que hacer la evaluación de riesgo. Y eso también porque hay que dar respuesta a las distintas actividades que puedan pasar, ¿ya? O a los distintos casos que se nos pueden ocurrir. Bueno, trabajo que hacer alto potencial de pérdida, accidente fatal o grave, que eso también no tiene como más discusión, ya que en el fondo es lo que nosotros tenemos que ver siempre. Y la pregunta primera que yo siempre me hago, y ahora voy a trabajar, ¿qué trabajo pueden tener estos dos tipos de accidentes? Y automáticamente empezamos con la evaluación y control de riesgo de manera inmediata. ¿Ya? O también solicitamos información o ciertas cosas para ya empezar a amarrar los controles. O sea, para nunca que el empleador se olvide de que él también tiene una responsabilidad concreta en lo que es el control de riesgos. Por lo tanto, se ven medidas de control que no pasaban por mí, pasaban por el empleador, era lo que yo definía, para que él también empezara a otorgar los distintos recursos y empezar a hacer los distintos trabajos, que es lo importante siempre a poder considerar. Bueno, el accidente fatal, accidente grave, ¿ya? Que nunca tuvieron los dos tipos que tenemos, ¿ya? Siempre darnos cuenta que por aguda por plaguicidas o presión hiperbárica, en este caso los usos, son como los dos menos que se dan. O sea, es muy normal que se den, pero no es tan recurrente, para poder también tomarlo en consideración. Chiquillos, vamos a dejarlo hasta acá para que ya empecemos ya mañana a ver los pasos de una actividad concreta y empecemos ya a hacer la evaluación de riesgo. Chiquillos, pero por favor no se me arranquen todavía.